Buenas tardes a todos. Nos encontramos reunidos mi compañero Julián Becaría, Gloria Ordóñez y Giselle Jiménez, y vamos a exponerles esta tarde sobre la embriaguez aguda. Se denomina al conjunto de cambios psicológicos y neurológicos de carácter transitorio, así como en otros órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias farmacológicamente activas, los cuales afectan su capacidad y habilidad para la realización adecuada de actividades de riesgo. Este concepto incluye lo que se entiende por intoxicación, según el DSM-4, la medicina y la toxicología, cuando el estado de embriaguez es agudo. El consumo crónico de tales sustancias puede llevar al desarrollo de alteraciones permanentes en el organismo y generar tolerancia a uso o dependencia. Estas sustancias se dividen en depresoras y tienen sus efectos. Entonces, el alcohol, las benzodiazepinas, fenotiazinas, barbitúricos, metacualona, atropínicos, opiáceos, anestésicos, disolventes y sustancias volátiles. Genéricamente, se puede decir que las sustancias depresoras, como su nombre lo indica, se caracteriza por deprimir el funcionamiento del sistema nervioso central, disminuyendo o retardando la capacidad de respuesta psíquica y corporal del organismo, pudiendo llevar al individuo hasta el coma o la muerte. Están los estimulantes, que son la coca y sus derivados, anfetaminas, mezcla a base de tabaco, mentol y otras sustancias utilizadas vía oral, conocidas como chimu en los llanos orientales. Los estimulantes por acelerar el funcionamiento del sistema nervioso central y en general de todo el organismo. Y nos encontramos con las alucinógenas, hongos, LSD, drogas de diseño, yague, yopo y otros. Las alucinógenas por generar una distorsión de las impresiones sensoriales, dando un lugar a ilusiones, alusiones, entre otros. Y nos encontramos las embriagantes, éxtasis, cannabinoides, antidepresivos. Las sustancias con efectos mixtos son aquellas que simultáneamente producen varios efectos, generando manifestaciones clínicas combinadas. La alcoholemia es la concentración del alcohol etílico contenido en la sangre. Para dar respuesta a los requerimientos de la legislación colombiana sobre determinación de embriaguez, se debe expresar en miligramos de etanol 100 mililitros de sangre total, de conformidad con el literal A del artículo primero de la resolución 0414 de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aclarada mediante resolución 0453 de 2002. Para determinar el nivel de alcoholemia en la sangre, tenemos un método para determinar el alcohol en el aire exhalado, que se llama alcosensor, según el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 del 2002. En general se puede dividir en dos grandes grupos, cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos indican la presencia o ausencia de alcohol mediante una señal, luminosa o de otro tipo. Usualmente son de mano. Por tratarse exclusivamente de una determinación cualitativa, no son aptos para dar respuestas a los requerimientos de la normatividad colombiana sobre determinación de embriaguez, según lo establecido en el artículo primero de la resolución 0414 del 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dado que no permiten establecer la alcoholemia. Los cuantitativos miden la cantidad de alcohol en el aire expirado y mediante un factor interno hacen la conversión a concentración de etanol en sangre, alcoholemia, almacenándola en la memoria del equipo y reportándola inmediatamente en una pantalla y en algunos casos de manera impresa mediante un dispositivo de registro, pueden ser portátiles o de mesa.
Podemos también ver la tolerancia, que es un proceso farmacocinético y farmacodinámico de un individuo que obliga a aumentar progresivamente la cantidad de sustancia consumida con el fin de obtener los mismos efectos. Su aparición puede obedecer a adaptaciones enzimáticas, aumento en la velocidad de la eliminación de las sustancias o alteraciones metabólicas de las neuronas. Esto quiere decir que el individuo se acostumbra tanto a la sustancia que ya no le hace el mismo efecto, la misma cantidad. Entonces, cada vez va queriendo más cantidad para que le haga más efecto a él. Las drogas de abuso son aquellas de uso no médico, con efectos psicoactivos, capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento, y susceptibles de ser autoadministradas. Los más importantes de la entrevista a realizar es la entrevista inicial de la persona para examinar permite obtener información sobre las condiciones y circunstancias que rodearon y generaron la solicitud del examen de embriaguez, así como sobre los antecedentes médicos, psiquiátricos, farmacológicos, toxicológicos de importancia para orientar el procedimiento y la interpretación de los resultados. Inicia la entrevista solicitando al individuo que haga un breve relato de los hechos por los cuales se ordenó el examen de embriaguez. Averiguar si durante el proceso sufrió algún tipo de trauma físico o si presenta algún síntoma como insomnio, hipersomnia, disforia, escalofríos, cefalia, diplopia, palpitaciones, aumento de simulación del apetito, polidipsia, hipo, dolor abdominal, mareo, náuseas, vómito, retención urinaria, aumento de diuresis, entre otros. Preguntar sobre las actividades desarrolladas por él durante las horas inmediatamente anteriores a tales hechos, entre otros, es decir, es importante conocer si estuvo sometido a un periodo prolongado de vigilancia previamente. No haga suposiciones acerca de lo expresado por el entrevistado. Preguntar sobre los antecedentes médicos, especialmente los relacionados con trastornos que comprometan el equilibrio, la sensopercepción, la coordinación motora. Averiguar si se le ha prescrito o toma algún medicamento, tal como insulina, hipoglicemiantes, antiepilépticos, antivertiginosos, antihispámicos y otros que deban ser considerados en la interpretación de los hallazgos del examen. Preguntar si ha recibido tratamiento psiquiátrico ambulatorio o extrahospitalario y por qué. Averiguar si en las últimas semanas ha consumido cigarrillo, alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, hongos, heroína, éxtasis y otras drogas de diseño, pepas o pastas. En caso afirmativo, especificar cuál y cuándo fue el último consumo. Advertirle previamente que esta información facilita diferenciar un consumo anterior no relacionado con los hechos investigados. Todos estos aspectos de la entrevista nos pueden llegar a tener una mayor o una mejor hallazgo de la persona en cuanto a la embriaguez aguda. Las características de la embriaguez en segundo grado: generalmente se observa que una persona presenta estado de excitación y euforia, lo cual puede terminar indiferencia frente al resultado de las propias acciones, lo que indica pérdida del autocontrol. Aún existe algún control de las actividades motoras, pero se ha demostrado que a este nivel ya hay enlentecimiento en las respuestas a los estímulos sensoriales, alteraciones visuales, o sea, interferencia en la visión binocular, que no permiten una acertada discriminación de las distancias y velocidades, así como alteraciones en la capacidad de acomodación de la visión o cambios de intensidad lumínica, deslumbramiento, que pueden facilitar accidentes en actividades de riesgo. Para el segundo grado existen compromisos de los centros superiores, por lo cual se producen cambios en la conducta de los individuos
irascibilidad y excitabilidad acompañada de posible exaltación del erotismo. Los tiempos de reacción están alterados, lo cual se asocia con dificultad para realizar movimientos finos y dificultad para articular las palabras. Las otras sustancias depresoras que son diferentes al alcohol, cuando la información integrada obtenida de los documentos enviados por la autoridad, la entrevista y el examen clínico demuestra que el examinado presenta un estado de alteración transitoria de sus condiciones físicas y mentales, que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo, pero no es clara su etiología. Habiendo descartado otras patologías, se debe sustentar el diagnóstico de embriaguez teniendo en cuenta los cuadros clínicos de embriaguez. En estos casos se debe tomar muestras para análisis de laboratorio con el fin de complementar posteriormente el diagnóstico etiológico. También vemos el consumo reciente de sedantes, que aunque en condiciones normales la mayoría producen sedación, su utilización con fines recreativos en abuso, especialmente en jóvenes, se asocia con la labilidad del estado de ánimo, comportamiento agresivo, conducta sexual desinhibida, deterioro de capacidad de juicio y deterioro de las actividades laboral o social que aparecen durante o a poco tiempo después de consumido este sedante. Igualmente se presenta lenguaje farfullante, que quiere decir que habla deprisa y atropelladamente comiéndose las palabras. Y hipotermia o hipotensión y coordinación motora, marchas inestables, ataxia, nistagmus, deterioro de la atención o la memoria y confusión, pudiendo llevar hasta el estupor o pudiéndolo llevar al coma. También tenemos la escopolamina y esta se caracteriza por causar inicialmente una visión borrosa, midriasis, resequedad en mucosas, piel caliente, seca y enrojecida, taquicardia, hipertermia, pérdida de la memoria, arterograda, disatria, incoordinación motora y dificultad para la marcha. También están los disolventes y sustancias volátiles, y los cambios psicológicos en estas son de comportamiento más significativos asociados. También tenemos los disolventes y sustancias volátiles, y las características son los cambios psicológicos o comportamientos más significativos asociados con el uso o exposición a este tipo de sustancias. Incluyen la euforia, beligerancia, apatía y deterioro del juicio que aparecen durante o poco después del consumo o exposición a inhalantes volátiles. También está el consumo reciente de apiáceos. Se caracteriza por euforia inicial seguida de apatía, disforia, agitación o inhibición psicomotoras, alteración de la capacidad de juicio y deterioro de la actividad laboral o social que aparece durante o poco tiempo después del consumo. Igualmente, en algunos casos se puede presentar mareo, náuseas o vómito. Podemos también definir el tipo de prueba o la muestra que se debe tomar, y debemos observar y registrar cómo ingresa el examinado al consultorio, especificando si deambula por sus propios medios o requiere de ayuda de terceros para hacerlo. La presentación personal también es muy importante. Es apropiada la vestimenta para la temperatura ambiente o sugiere alteraciones en la temperatura corporal. Si está en orden o está desarreglado, se debe enfatizar si hay manchas que sugieran que el examinado ha vomitado o ha derramado algo sobre sus vestimentas. Si bien es poco común, es importante anotar si el examinado porta algún tipo de sustancia que produzca embriaguez o elementos para su consumo. Observar, y si es el caso, describir la actitud de muestra el examinado ante el examinador y ante la prueba, especificando que si es suspicaz, de grandiosidad, temerosa, de burla, pueril, de agresividad, querulante
si hay aumento de la sociabilidad, conducta o sexual desinhibida, etc. En caso de que el examinado presente cualquier tipo de discapacidad o limitación física sensorial, se debe igualmente registrar lo pertinente. La conducta motriz también describe la peculiaridad de conducta motriz en general, como la deambulación y la postura. También anotar si existe hipoactividad o hiperactividad motriz. Se debe observar la destreza simple mientras el examinado realiza ciertas acciones menores, tales como sacar el documento de identidad, desabrocharse los botones, levantar un objeto. También se deben tomar los signos vitales. Se debe observar detalladamente el aspecto de la piel y las mucosas, evaluando la presencia o ausencia de vasodilatación, vasoconstricción, piel caliente, fría, sudorosa, mucosas secas, cialorrea, rinorrea, etc. También resaltar si existe algún tipo de olor asociado a, pues, que sea inusual y que llame la atención, tal como aliento alcohólico, olor a tabaco, sudor o vómito. Sensorio, conciencia, orientación, atención y memoria. El afecto, también describir si el afecto es modulado o no, es decir, clarificar si hay expresión afectiva, especificando si esta aumenta, disminuye o está normal. El lenguaje también debe ser un lenguaje fluido, si está aumentado o si está disminuido, describir si hay alteraciones en la articulación del lenguaje tipo disatria. El pensamiento también describir la forma u origen lógico o ilógico, anotar las alteraciones en el curso del pensamiento, bloqueos, fuga de ideas, retardo, prolijidad, perseveración, disgregación o incoherencia. También revisar o examinar los ojos, mirar si tiene congestión conjuntiva, midriasis o miosis. Alteraciones en el reflejo fotomotor, alteraciones en la convergencia ocular. La inteligencia también, si se encuentra evidencia de discapacidad mental en el examinado, dejar la respectiva constancia. Especificar si existe alguna alteración evidente que comprometa el juicio de realidad, es decir, que interfiera con la capacidad de discriminar entre la realidad y la fantasía. La introspección, escribir si en el examen tiene crítica de su estado de embriaguez, por ejemplo, si admite que consumió determinada sustancia y si dice la cantidad. Se elabora un reconocimiento médico legal por embriaguez aguda, si habiendo efectuado y registrado el análisis de la información integrada obtenida a partir de los documentos enviados por las autoridades, la entrevista realizada al examinado y el examen clínico, solo es posible sospechar embriaguez de origen etílico o por consumo combinado de sustancias, que puede ser el alcohol y la cocaína, el alcohol y el cannabis, etc. Si se considera pertinente realizar pruebas paraclínicas complementarias antes de emitir una conclusión al respecto. Se explica también esto en el aparte análisis, interpretación y conclusiones, informe pericial, y anote que en el caso, por lo tanto, queda en estudio. Adicionalmente a esto, quien opere el equipo debe estar debidamente entrenado en el análisis de alcoholemia indirecta mediante el uso de dicho equipo en particular. Esa es la exposición que debemos realizar para la materia de medicina legal. Espero que esta información les sea de su agrado y les sirva para aumentar sus conocimientos. Muchas gracias.